aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo para seguir dando caña desde España. Caña hasta en las pestañas, como lo habéis pedido. Así que aquí estamos al pie del cañón de nuevo, hoy con uno de los temas más polémicos que quepa imaginar. La cofradía positivista. Los sacerdotes de esa merienda de negros, de ese reparto de la gorrina, de esos tantos y tantos que han pasado por esas happy flower terapias, por llamarlas de alguna manera, en las que se les han acusado de todo tipo de males propios a base de imputar a su mala actitud, a su falta de pensamiento optimista, a su falta de positivismo, el hecho de que ni aún así podían obtener mejora, ni menos aún curación a sus traumas, a sus problemas. Esta noche, queridos, queridas, todos los miembros y suscriptores, vamos a tocar el delicadísimo tema, polémico, un poco jolgofestivo también, porque tiene nada más y nada menos que también su lado cómico. Nuestros positivistas de turno, de cabecera, no lo van a pasar bien, porque vamos a exponer sus vergüenzas. Vamos a revelar lo que es evidente para cualquier espíritu curioso, aquello que desde luego nos permite establecer que no hay nada de positivo ni de positivista en ese tipo de enfoques, en esas pseudoterapias, en esos enfoques negadores, racionalizadores o distorsionadores de la realidad que convierten a las víctimas nada más y nada menos que en responsables de su propio mal. Así que vamos con ello. La incertidumbre de no saber lo que nos ocurre, la desesperación de encontrar que frente a nosotros tenemos a un presunto profesional que nos echa la culpa de todo aquello que nos ocurre, que niega nuestros sentimientos, que nos lleva a avergonzarnos de nuestro daño psicológico, que nos lleva a examinarnos y a cuestionarnos una y otra vez debido a que, obviamente, si la terapia de turno no funciona, es porque algo funciona mal en nuestra actitud mental, que debiera ser más positiva, que debiera aprovechar las oportunidades de la realidad, que debiera cambiar y modificar y mutar en aquello que pudiera traernos esa ventaja o ese beneficio. ¿Cuántos de vosotros nos habéis contado esto a lo largo de los años, décadas ya, en las que venimos recibiendo personas procedentes de esas pseudoterapias, de ese pensamiento negador de la realidad, de ese modo de revictimización secundaria que es el enfoque positivo? Y en esta cofradía positiva o positivista, como siempre, hay a río de revuelto ganancia de pescadores. Vamos a ver de qué manera también algunos aprovechan su falta de conocimiento, su falta de experiencia, su ausencia flagrante de tecnología, su carencia de expertise y de experiencia concreta a la hora de sacar adelante a las víctimas para envolverse en ese manto farragoso de un pensamiento chapapótico, de un pensamiento alquitranado, de un pensamiento engrudo, en el que embarrancan muchos millones de víctimas, diríamos, y por tanto, de qué manera, en lugar de ser un factor de curación, esos se convierten en una rémora, en una pesada carga que aumenta flagrantemente la carga de trauma. Lo vamos a ver esta noche y estamos esperando, claro que sí, vuestra participación, como siempre, en riguroso directo, 22 horas 5 minutos, hora oficial de España. Desde España dando caña, ya lo sabéis. Y a esta hora, pues yo doy la bienvenida y el saludo después de tanto tiempo, de tanto descanso. Había de llegar el momento en que tuviéramos de nuevo por aquí a Enrique Musé, al que creo que voy a saludar en unos minutos si tenemos la suerte de poder conectar con él. A ver, perdón, es que... Enrique Musé, ¿estás ahí? Aquí, es que la falta de costumbre. Estabas en negro, te fuiste a negro
Ahora que vamos a hablar de la psicología positiva, del lado luminoso, tú te vas a negro, vuelves del negro, vuelves a la oscuridad. Explícate, por favor. Falta de costumbre, fíjate, tenía la cámara prácticamente también un poco aquí colapsada, cerrada, y he tenido que manipularla para poder abrir el objetivo y saludaros a todos. Buenas noches. Y he visto cómo se caían casposos trozos ya de tanta oscuridad y de tantos meses sin participar en este chat en directo con nuestros suscriptores. Así es que debes engrasar y ponerte las pilas, porque hay aquí mucha gente que te reclama y que pregunta ¿dónde está Enrique? ¿Dónde está Enrique Musé, nuestro supercoach? No positivista, claro que no. Hoy vamos a comprobarlo porque te haremos el test y la prueba del 9 a ver si realmente como coach eres uno de esos positivistas de los que vamos a hablar esta noche. O si no lo eres, ¿por qué? Yo, Iñaki, tampoco me he jubilado, que lo sepas, ¿eh? Algunos decían que si me había jubilado, me había retirado, pero todavía me quedan muchos... Bueno, ya a tu edad debes ir pensando en la jubilación, Enrique. Yo creo que sí, es el buen momento para ir pensando en recogerse, en cuidarse, en sopitas y buen vino, lo cual ya corresponde a tu edad. Este es el mejor momento de mi vida y tengo que aprovecharla. Estamos en momentos inciertos, momentos en el que es necesario poner toda la carne en el asador y tirar para adelante, luchar, estar ahí al frente y, bueno, oye, pues aportar como siempre, como muchas personas aquí también en el chat que hacen sus propias, bueno, pues aportaciones, pues eso, aportar mi granito de arena personal en este mundo, en esta vida. Así que aquí seguiré, si Dios quiere, por mucho tiempo, sin jubilarme. Todavía me faltan muchos años, aunque es verdad que ya voy cumpliendo edad, pero bueno, todavía cada vez nos jubilamos más tarde, así que tengo muchos años por delante todavía. Bueno, pues gracias a todos porque veo por aquí que me saludáis, pues también os doy las gracias y también me alegro de veros aquí en el chat, muchas personas familiares, los nombres que todavía recuerdo, mi memoria todavía no me falla, gracias a Dios, y veo que por aquí hay pues que ya nombres que conozco y algunos nuevos, lo cual también me alegra. Quiere decir que bueno, pues van incorporando poco a poco personas al canal. Bienvenidos todos, bienvenidos otra vez a este directo. Efectivamente es de verdad en directo, las 18 minutos de la noche en horario español. Y así que vamos a ver, vamos a darle caña a la psicología positivista. Iñaki, vamos a darle caña, que por cierto, es algo que también solemos dar mucha caña en las formaciones de coach, que por cierto, empezamos el próximo lunes. Así que todavía estáis a tiempo para poder apuntaros estas últimas plazas que tenéis aquí el lunes, el día 7 de octubre. Empezamos y aquí seguro que saldremos también con el tema de la psicología positivista, porque la nuestra es la psicología, es el coaching realmente que va a la raíz, al núcleo de las cosas, como esta noche vamos a ver con Iñaki. Así que bueno, luego os lo recordaré un poquito más tarde. Vamos a entrar en faena porque muchos estáis deseando y esperando esta caña desde España. Así que Iñaki, te dejo los controles, todo tuyo. No te vayas muy lejos porque enseguida te voy a pasar el examen, porque lejos de mí tal cosa como querer comenzar este primer directo del curso dando una filípica, una conferencia, una charla, una venerable prédica más del padre Piñuel. Para nada es así. Y este tema se presta mucho más que ninguno a que nos lo tomemos un poquito a broma si no fuera el tema tan serio. Porque Enrique, dime una cosa. ¿Tú conoces personas, víctimas que han pasado por estos enfoques positivistas, muy especialmente dentro del coaching, del entrenamiento y acompañamiento, nada menos que a víctimas a las que se les da el mensaje de que si están sufriendo, si no saben zafar de una relación tóxica, si se han vuelto a enganchar, si están psicológicamente mal, sufriendo, es culpa de ellos mismos porque no disponen de la actitud positiva correcta? Absolutamente. Creo que esa es la esencia de muchas víctimas que nos llegan, que acuden a nosotros y que realmente la sociedad se encarga de barrer la palabra víctima para precisamente pues, que la gente piense que no lo es, que es victimista y no víctima. ¿Por qué el coach positivista, el cofrade de esta perversa iglesia satánica de los positivistas, busca eliminar, erradicar la palabra víctima del diccionario? Esa es una pregunta muy interesante y además vamos a verlo también este próximo lunes en la formación. No interesa que haya víctimas, no interesa a los malos, a los oscuros que haya víctimas, porque si hay víctimas quiere decir que hay victimario. Y si hay victimario, pues claro, la gente ya no tiene ese escudo de invisibilidad, entre comillas, ya se expone. Por tanto, la palabra víctima hay que borrarla del mapa.
Así que interesa que esto sea así y mantenerlo y hacerlo perdurar en el tiempo. Por lo tanto, estamos luchando contra algo muy grande que se encarga de borrar del mapa a las víctimas e incluso al concepto y a la palabra víctima. El problema del término víctima hace muchos años no es nada nuevo, y hacer equivaler la palabra víctima con otro adjetivo que es victimista es la primera de las estrategias de culpabilización que este modo de entender la ayuda a los demás, por llamarla de alguna manera, comete, y es dar equivalencia a la palabra víctima con la experiencia del victimismo, que es aprovechar el hecho que uno ha sufrido algún mal, algún proceso de perpetración por parte de un victimario, para sacar tajada, para convertirse en un pedigüeño, en una persona que se aprovecha de los demás, que quiere dar pena y que se convierte en una especie de paliza, de pesado de turno, de persona cargosa, pesada, de persona que está siempre dando la turrada con lo mismo, dando la plasta con su problema, con su proceso de victimización. Tal es más o menos el enfoque positivista del término víctima. Utilizar de manera equivalente el término víctima para acusar a todas las víctimas de ese modo, o aquellas que de alguna manera se postulan como tales, de victimistas, es decir, de personas aprovechadas, oportunistas, que están buscando, con cargo a un presunto proceso que puede ser real, pero que muchos coach positivistas dudan de él porque vienen a decir que es exagerado o que depende de la perspectiva o de la relativa opinión que cada uno tenga en la materia, y por tanto nos encontramos con un mundo de relativistas donde el término víctima depende de la posición, depende de la perspectiva, depende de la postura que uno tome, y por tanto no hay víctimas de manera objetiva. Por tanto, tampoco hay victimarios de manera objetiva. Este modo de superar, de saltar por encima del problema básico de las víctimas de traumas, este modo típico de negar la realidad o de confundir a las víctimas, hace que éstas entren en una espiral de sufrimiento que estamos hartos de ver todos los días. ¿Por qué? Porque lo único que le falta a una persona que ha sufrido después de mucho tiempo de confusión, de no entender lo que le pasa, de identificarse erróneamente con su perpetrador, de colgarse psicológicamente de él, de adiccionarse a ese malvado perpetrador, lo último que le falta es que le digan que va de víctima, que es una quejicosa, que es una persona pesada, cargosa, y que no tendría lugar su queja si dispusiera de una actitud mental positiva, y por tanto que todo su sufrimiento se resolvería desde el punto y hora que adoptara una perspectiva diferente. ¿Qué te parece ese consejo por parte de un coach positivista? Mira, Iñaki, yo en mis sesiones con coaches, con los clientes, incluso las formaciones, una de las cosas que más resalto, o lo que más resalto realmente, es cuando la persona que está al otro lado de pronto descubre, por fin, que sí, que existe esa palabra víctima, que es una víctima de todos los procesos y abusos que ha pasado, que nunca nadie le ha explicado, sino todo lo contrario, efectivamente, se le ha implementado en su cabeza que él es el causante o la causante de sus males y de sus problemas, cuando todo el mundo le ha dicho que, claro, es que según el punto de vista, la subjetividad, pues efectivamente, pues bueno, puede ser que tú te lo hayas buscado, pero como estamos hablando de esto, es un punto de vista que no es subjetivo, sino es objetivo. Hay una víctima y un victimario, por tanto. Y lo que más me sorprende es cuando ese clic, ¿no?, de pronto llega a la persona que está a ese lado, al otro lado de la pantalla, incluso de enfrente físicamente, y de pronto se queda perplejo y todo cobra sentido. De pronto dice, efectivamente, esto es realmente lo que siempre he pensado, pero nunca me han dicho todo lo contrario, me han inculcado a lo contrario, todo lo contrario. Por tanto, yo creo que descubrir que efectivamente hay un proceso de victimización por parte de un victimario, hay un sufrimiento, hay un abuso que recibe
esa víctima y que descubra que efectivamente no es por aquello que pensaba, sino que le decían o no decían, sino que realmente ha habido un abuso y una transgresión de su personalidad o de su ser, es la gran revelación, el gran descubrimiento que la psicología, el coaching no positivista, el que hacemos nosotros, es realmente el que da ese resultado, ¿no? Ese encaje, y por fin todo tiene sentido. Por tanto, se puede empezar a trabajar y construir algo que estaba derruido gracias a saberse por fin víctima y poder empezar ese camino de recuperación sabiendo realmente lo que es, porque si no lo sabes, ¿cómo vas a construir algo que está derruido o no tiene capacidad de construcción? Enrique, el trabajo de cualquier coach, lo mismo que el trabajo en la psicoterapia cero, parte del principio de la verdad y la realidad, sabiendo que solamente desde una sólida realidad a la que uno se agarra, desde un sólido anclaje a la realidad, se puede construir un acompañamiento de verdad a una víctima y un entrenamiento en ciertamente las habilidades que un coach puede entrenar a una víctima para hacer frente, para contender, para convertirse en protagonista de su propia salida del problema. Pero he aquí que el mundo positivista, el mundo del coaching positivo, hace que la persona que viene buscando luz se vea todavía más confusa y más enredada, y que la incertidumbre y la sensación de no poder hacer pie, de no saber a qué atenerse, o incluso el resultado directo de ese enfoque positivo en materia del proceso de victimización que una víctima ha vivido, convierte a esta en una persona que, en lugar de obtener luz, certezas, seguridad y por tanto determinar su voluntad desde ese diagnóstico correcto de la situación a salir de ahí, en lugar de eso tenemos una percepción dudosa, una inseguridad, una precariedad y un retraso en las medidas que una persona, una vez que conoce lo que le está ocurriendo, debería adoptar para salir de ese proceso, de esa situación de alto sufrimiento. Desde el momento, Enrique, que el coach positivista le dice a su cliente que todo lo que está viviendo es relativo, que depende de su perspectiva o de su posición o de su postura o depende del ángulo desde el que se perciba esa situación, es dudoso quién es víctima o quién sea victimario. Desde el momento en que la víctima alberga dudas, la respuesta, entiendo, se hace cada vez más complicada. Y ya que de por sí es difícil dar respuesta en materia de relaciones tóxicas, ya que de por sí es difícil salir del infierno relacional, de esa relación absolutamente devastadora y destructiva, lo único que le falta a la víctima es que aquel profesional que debiera ser parte de la salida del problema, parte de la ayuda, se convierta en parte sustancial de un agravamiento, de una prolongación y yo diría de una cronificación de la relación tóxica. ¿Es así? Absolutamente cierto. Muchas veces decimos en las formaciones y en algunos otros ambientes que solo faltaba aquel profesional, entre comillas, que llegue y clave el último clavo en el ataúd, ¿no? De pronto ya estás enterrado y ¡pum! Es esa persona que se supone que tiene que ayudar o que tiene que aportar esa luz el que se encarga de dar finalmente la puntilla, ¿no? O clavar ese último clavo en el ataúd. Pero claro, evidentemente, si no hay información, si no se hace una labor de explicación, de información, la persona tiene que ver todo esto, tiene que conocer de raíz y en profundidad de dónde vienen todas estas cosas, que se vea que es una víctima que ha soportado abusos, que hay un victimario, por tanto, que no se tienen que ocultar, claro, eso, esa máscara, esa careta, ese disfraz, al no saberse victimario, le sirve mucho a las personas que hacen el mal en este mundo, pero claro, no interesa precisamente que se descubra, ¿no? Pero evidentemente cuando conocen, cuando trascienden toda esta especie de cortina de humo que les han inculcado, que les han, les han metido en la cabeza, pues de pronto todo se disipa y es cuando se comprende esa verdad última. Y desde ahí efectivamente es donde hay que empezar a construir. Por eso digo en las formaciones muchas veces que eso es una labor de concentración, una labor de entendimiento profundo para poderse conocer en profundidad, a ver de dónde viene todo, por qué ha sucedido todo y de qué forma, claro, te dicen, tiene usted que ser positivo, tiene que tener usted autoestima.
Ya, oiga, ¿y qué es la autoestima? ¿Y de dónde viene? ¿Y esto a qué huele? ¿A qué sabe la autoestima? Claro, si no les explicas el proceso de forma gradual, de forma cronológica, por así decirlo, no le puedes pedir que empiece una casa por el tejado, como muchos coaches positivistas. Oiga, usted lo que le falta es autoestima. Ya. ¿Y cómo la construyo? Ah, bueno, pues mire, pues vale. Muchas palabras, pero no hay hechos para que lo constaten de cómo hacerlo. Decimos en español, si mi abuela tuviera barba sería mi abuelo. Para que mi abuela sea mi abuelo, ¿basta que se imagine a sí misma con barba? Como dicen estos positivistas. ¿Basta con cambiar de mentalidad, de actitud mental? ¿Basta con imaginar algo para que ese algo se convierta en realidad? Quiero decir, en este enfoque del que estamos hablando esta noche, bienvenidos todos los que os estáis incorporando. Ya era hora, en directo, riguroso directo, 22 horas 21 minutos. Y los que estéis viendo esto en diferido, poneos las pilas, porque vuelven los vivos y vuelven los directos para que podáis intervenir. Digo, toda esta gente de la cofradía positivista, ¿tú crees que es consciente de que están cometiendo un fraude intelectual? Y que imaginar cosas, pensar en cosas, ese nominalismo fatal en el que vivimos, confundiendo las palabras con la realidad, crear en tu mente esas cosas no es equivalente a que ocurran esas cosas. No es equivalente a transformar realidades, a tomar decisiones que pueden necesitar, sí, una actitud de rompe y rasga. Ir en contra de la inercia en la que uno ha estado toda la vida, instalándose cómodamente en un dolor, en un sufrimiento, en una relación tóxica. ¿Tú crees que son conscientes de que este pensamiento masturbatorio crea víctimas secundarias o un proceso de victimización secundaria? Pues mira, yo creo que la ignorancia es un mal en sí mismo. Eso en primer lugar. Por supuesto, hay mucha ignorancia en este mundo, en este campo, y en esto y en otros muchos, por supuesto que sí. Pero también existe la maldad también en este aspecto. Es decir, hay gente que conscientemente, sabiendo que esto es así, o que por lo menos tienen nociones, o que seguro que saben que eso no es lo correcto, siguen adelante con ese especie de programación para mal, para el cliente, porque lo que le interesa realmente es que existan estas personas que a veces, pues que siempre sigan y repitan las sesiones con estas personas, no perder los clientes. Hay muy poca honestidad en este aspecto. Hay que ser honesto. Yo por lo menos en mi trabajo soy honesto, guste o no guste, pero creo que la honestidad no es importante, es vital en este campo. Y mucha gente no lo es. Y no les interesa. Es como todo este mundo, han perdido los valores y les interesa que permanezcan o que perduren las sesiones en el tiempo y que tengan cada vez más clientes, sin importarles realmente el daño que efectivamente están produciendo. Al final, lo que prima son otras cosas. Estos positivistas a mí, Enrique, me recuerdan un poco a los psicoanalistas, con los que si te curas o no te curas, la curación es el efecto del tratamiento y la no curación es la resistencia terapéutica, siempre imputable, obviamente, a un paciente que si no se ve claramente de qué pie cojea, se puede uno imaginar que hay elementos inconscientes que causan esa presunta resistencia, por tanto, siempre tienen razón. El pensamiento positivo postula que no existen los problemas y que tan solo hay oportunidades y que el dolor psicológico o el sufrimiento, por decirlo así, es una creación de la mente y que la forma de resolverlo es simplemente cambiar de mente, cambiar el chip, modificar tu forma de interpretar o de afrontar la realidad. Tú que tienes experiencia en el acompañamiento, entrenamiento y en la formación de otros coaches, ¿esto es así? Pues es así. Realmente en este campo, en este mundo, yo creo que también los coaches, los psicólogos, muchas personas están sumidos en el caos que está reinando en la sociedad ahora mismo. Entonces, no importa en qué cuadrante te sitúes de trabajo, pero efectivamente estamos trabajando, estamos tratando con víctimas y aquí hay una posición muy clara. Es decir, la persona que busca ayuda, que busca salir del problema y se encuentra que de repente el punto de vista, esa relatividad de todo,
pasan por las manos de alguien supuestamente profesional que sigue inculcando que la culpa la tiene esa persona, que la causa de todos los problemas la tiene esa persona. Al final, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente la internalización de la culpa es tremenda y las resistencias se hacen cada vez más grandes y más grandes y más fuertes, y es muy difícil porque a veces muchos clientes tienen esa culpabilidad por bandera y es muy complicado salir y romper esas resistencias que siempre están poniendo, que aparte de que las sufren y las sienten de verdad, es que se han encargado otros de hacerlas aún más fuertes. Entonces hay que vencer no solo el problema en sí mismo de la persona que lleva en su vida, sino también toda la basura que los demás se encargan. Y te hablo no solamente de coaches, también, por supuesto, haciendo extensión de todo esto, amigos, incluso familia, no te digo más. Los amigos de Job. Amigos de Job, me refiero, que siguen, no, es que deberías hacer esto, yo creo que el problema... En fin, a veces desconocimiento, pero también muchas veces, pues oye, hay cierta malicia en muchas de las cosas y acciones que hacen, por desgracia, los humanos en estos tiempos. Y más, digo, en estos tiempos. Por eso digo, me hace gracia, bueno, yo, algunos que están por aquí, que estoy intentando leer también los mensajes, a veces les digo en broma a los alumnos del coaching, en plan de broma, que lo que hay que hacer es ser salmones, hay que ir contra la corriente. El salmón, digamos, el mainstream es el canal, ¿no? El conducto que todo lo arrastra, es muy fuerte, es muy, muy fuerte, muy poderoso. Imaginaos un chorro, un arroyo, no más que un arroyo, un río enorme con un caudal tremendo, y darse la vuelta, ¿no? En ese río es complicado. El salmón se da la vuelta y está expuesto a muchos problemas, a muchos peligros, que se lo coman los osos, que los pesquen o que mueran incluso en el intento. Pero, oye, yo, sinceramente, mi elección es ser un salmón, darme la vuelta en esa corriente, aunque me cueste trabajar y subir, ir contra esa corriente, que no solamente es la corriente, que es que la corriente la añaden y la alimentan todos los que están alrededor, por tanto es mucho más complicado. Bueno, pues para los que no sepáis de qué va la vaina, esta noche en este directo estamos hablando de los positivistas y sus diferentes sectas, cofradías, mandarinatos y prebostías que, como acaba de recordar Quique Musé, pertenecen no solo al mundo del coaching, sino también al mundo de la psicología, la psicoterapia y otras muchas disciplinas afines o cercanas. Cuidado, porque en este enfoque aparentemente sencillo, tan happy, tan fácil de entender para cualquiera, se esconde precisamente una flagrante ausencia de racionalidad. Y tenemos que el pensamiento positivista quizás conduce de manera rápida a unas soluciones que cortocircuitan aparentemente el problema, atajando, saltando por encima de algo que se llama trauma, ignorando el trauma, pasando por encima como si no existiera, convierte al trauma en un elefante en el salón, un elefante que es invisible, un elefante al que no tienes que prestar atención, dicen ellos, un elefante que no existe más que en tu imaginación, dirán algunos, un elefante que tú realimentas solamente por pensar en él, añadirán otros. El trauma es ese convidado de piedra que está presente en todos los problemas graves en psicología clínica y que lamentablemente todavía hoy es objeto de una negación. Yo creo que quizás la cofradía positivista es, hoy por hoy, el mayor enemigo de aceptar la importancia, la relevancia y lo crucial que es el integrar el trauma en la perspectiva vital de un paciente que sufre de problemas aparentemente desconexos entre sí, pero que vamos a ver muy rápidamente tienen un hilo común, un hilo conductor, un común denominador que es precisamente experiencias terribles que han sido negadas, que han sido banalizadas, que han sido restadas en su importancia precisamente por una sociedad cómplice que mira a otro lado, por un mundo familiar y social que prefiere que las víctimas se mueran o desaparezcan o hagan sitio callándose, a poner orden, a remover los obstáculos y, por supuesto, a cuestionar y señalar a los victimarios. El pensamiento positivo es ciertamente para mí una de las formas de encubrir el trauma y de, encubriendo el trauma, encubrir el sacrificio de tantas y tantas víctimas que pagan precisamente con su vida en muchos casos o con un gran sufrimiento o una vida de gran
alteración emocional, esa negación que practica este enfoque positivista. Los traumas ciertamente existen y el negarlos no conduce a su desaparición, conduce a un mecanismo de defensa bien antiguo, definido hace muchos años por la psicología clínica, que consiste en pensar o creer como el avestruz que metiendo la cabeza en la tierra no va a existir ningún problema más. Pintar de rosa, colorear de rosa toda tu vida cuando está llena de traumas, cuando está esperando tu vida que tomes las decisiones correctas para salir de tantas situaciones que son ya inadmisibles, que claman al cielo y que requieren de ti tu protagonismo activo, un buen plan de acción para, por un lado, entender tu problema y, por otro lado, salir de él teniéndote a ti como protagonista. En esa perspectiva, estamos hablando esta noche de cómo este enfoque positivista y sus cofrades convierten a la víctima en una víctima de segundo orden, es decir, se convierten en revictimizadores. Si el problema básico no es el proceso de victimización ni las conductas de su perpetrador o perpetradores, lo que queda por comprender es que lo que me está ocurriendo es que soy víctima de mí mismo. Soy víctima de un déficit actitudinal, de un déficit de comprensión o de una perspectiva sospechosamente victimista. Y por tanto, estoy trabajando en profundizar la herida que ya las víctimas suelen tener, que es la culpabilidad inducida por el propio proceso traumático. Es muy importante revelar al mundo la verdad técnica de la inocencia de la víctima, y el enfoque positivista, en mi opinión, es un enfoque que básicamente invierte la causalidad y convierte a la que es verdaderamente víctima en presunta sospechosa, no de ser victimaria, pero sí de imaginárselo, de exagerar o de ser verdaderamente causante de su sufrimiento por una distorsión que consiste básicamente en no haber adoptado la correcta perspectiva o la actitud positiva necesaria. Desde esta perspectiva, ¿tú crees que la culpabilidad de estas personas que han pasado por estas terapias positivas se nota, se les ve? Cuando hablas con ellos, ¿conectas con ese fondo sospechoso de culpabilidad que ha inoculado en ellas este proceso positivista? El arraigamiento de la culpabilidad es inmenso, es inconmensurable en las personas, tanto víctimas como también alumnos, que seguro muchos de ellos también han pasado por procesos complicados. Y una de las cosas que siempre se reseña al finalizar, por ejemplo, tanto las formaciones como también los procesos de coaching, es el que la persona finalmente relata cuál ha sido el gran descubrimiento en ese camino, en ese proceso, tanto de el proceso de coaching como de la formación, en haber profundizado mucho, porque todo efectivamente es trauma, el trauma está encubierto, que muchos se han encargado de volver a sepultar, ¿no?, una y otra vez, descubrir por fin que después de ir hacia abajo, ir bajando hacia la raíz de ese árbol, que es muy profundo ese árbol, e ir al punto, ¿no?, al punto de inicio, y descubrir desde ahí pues todo ese compendio de, de situaciones, de sucesos, de hechos que efectivamente han conformado a esa víctima durante su vida, y que no ha sido un proceso imaginativo de esa víctima, sino que ha habido procesos de verdad, pero entenderlos, saber de dónde vienen, de dónde procede, de dónde parte todo eso, encajar las piezas del puzzle, es lo que hace a estas personas, a estas víctimas, de repente darse cuenta de que todo encaja, que tiene sentido, que lo que le estaban contando no era cierto, porque la gente les han inculcado mentiras y falsedades, y por fin han descubierto esa verdad, y esa verdad les libera de la culpabilidad, y efectivamente esas cadenas se rompen. Cuesta, por supuesto que cuesta, porque tienes que vencer la inercia de muchos años y de todo el trabajo, entre comillas, malo que se han encargado de hacer otras personas, pero cuando se liberan de esas cadenas, de la culpabilidad, es cuando de repente se proyecta delante
de esa persona un nuevo camino por recorrer, que bueno, puede ser más o menos complicado, pero es un nuevo camino que eso ya de por sí libera y por fin te da un escenario nuevo de vida y de poder trabajar en ello día a día. Acabamos de hablar de la culpabilidad, Enrique, pero yo me he encontrado con muchas personas que han pasado por ahí, por esa terapia de tipo positivo, positivista, que tienen verdaderos problemas a la hora de reconocer, no ante los demás, sino ante sí mismos, el hecho de que están pasándolo mal, de que están sufriendo, de que tienen ataques de ansiedad, de que tienen una tristeza infinita, de que experimentan síntomas psicosomáticos, porque se les ha llevado a creer y a pensar que toda esta manifestación clínica legítima, por supuesto que es legítima en las víctimas, vivir ese dolor, conectarse con él, es esencial a la hora de recuperar a una persona del cuadro postraumático que tiene. Pero se les ha llevado a pensar que incluso el hecho de expresar o de hablar de ello, de verbalizar ese dolor, es un error, es una actitud negativista y consiste básicamente en arruinarlo todo, a poco que persistas en aceptar como reales esos sentimientos. Por tanto, también, además de la culpabilidad implícita de hacer dudar de la realidad del proceso de victimización, está la vergüenza tóxica de sentir vergüenza por aquello que el trauma, sin quererlo la víctima, ha generado. El efecto del estrés postraumático es unívocamente causado por el proceso de victimización, no por un déficit actitudinal de la víctima, no por algo que la víctima es, de algún error que ha cometido a la hora de enfocar la realidad. Por supuesto que todos, y las víctimas también, han cometido errores. En su vida todos hemos cometido errores. Pero el pensamiento positivo se encarga de barrer y eliminar de la ecuación todo aquello que pueda ser la mala noticia de que sigues sufriendo, sigues pasándolo mal, sigues extrañando a tu perpetrador, sigues sintiendo pena, tristeza, angustia, culpabilidad y por tanto obliga a la víctima a ostentar una máscara, no digo ya psicopática porque no lo es, pero una máscara de falsas emociones, una sonrisa de que todo va bien, una happy flower face, una cara de flor feliz que encubre la verdadera esencia de lo que está viviendo por dentro y que por tanto lleva a la necesidad de las víctimas de contener una inmensa energía que nada más y nada menos es la energía del trauma. ¿Tú crees que esa contención emocional, esa incapacidad de permitirse experimentar esas emociones dolorosas de origen traumático es algo positivo para la recuperación de la víctima? Es un drama, es tremendamente todo lo contrario a positivo, es muy, muy negativo. Y es verdad que el trauma, ese sufrimiento, esa tristeza que está ahí dentro de cada uno, no solamente es sepultada, ¿no? por aquellos que se suponen que deben ayudar, sino que socialmente también parece que nos inculcan que está mal visto, que está mal socialmente poder mostrar esa tristeza y hay más todavía, se soterra todavía mucho más capas, esa tristeza que es necesario poder experimentar es sepultada cada vez más. Parece que nos ponen una especie de lente distorsionada para no poder ver esa tristeza, no interesa tampoco y efectivamente esa presión se va conteniendo en el interior de esa persona, esa tristeza no experimentada, no exteriorizada, no sentida, no consumida, al final lo que hace es consumir a esa persona en el sentido de que al final esa presión no resuelta, esa presión no expulsada, al final lógicamente tiene consecuencias nefastas para esa víctima, pues de todos los tipos posibles. Al final es como una olla a presión que no permite expulsar el vapor, al final si sigues alimentando el calor, al final esa olla estalla y claro, los daños pueden ser formidables, ¿no? Si lo pilla en mal momento y con gran temperatura. Por tanto, claro que esa psicología positivista o el coaching positivista lo que hacen es totalmente lo contrario a ayudar, sino que es, no solamente no ayudan, sino que empeoran la situación
y suben a esa persona en ese campo intransitado que es poder experimentar por fin la tristeza. Estás haciéndolo muy mal. Niño muy, muy malo. Si estás sufriendo, es culpa tuya. Si no eres feliz, eso está dependiendo de ti, de que afrontes las cosas con una buena actitud y te centres en lo positivo que sí existe en tu vida y aprendas a quitarle importancia a las menudencias, aquello que te ha hecho daño, porque en el fondo no es tan importante. Banalización, restar importancia al trauma, ¿verdad? No es tan importante y el del positivismo. Te vas a quedar sola porque eres una negativista, eres una persona negativa, eres una persona tóxica que prefiere quejarse continuamente a disfrutar de las cosas tan buenas que ciertamente tiene tu vida y por tanto necesitas salir de tu zona de confort, crecer, superarte y qué mejor que cambiar la actitud equivocada de pensar que eres una víctima. Este es el mensaje de los positivistas. Este es el mensaje que habitualmente escuchamos en tantas personas que han pasado por ese infierno secundario, que es un proceso, entre comillas, terapéutico, que de terapéutico no tiene nada más que el nombre, porque no cura, sino que agrava y compromete la curación. Y si la felicidad depende de mi actitud positiva, o mi sufrimiento está causado porque no estoy teniendo la actitud correcta positiva, estás perdiéndote el principio de realidad, y es que el trauma impone su script, su guión de vida. Que tú lo quieras o que no lo quieras, el trauma escribe en tu vida renglones muy torcidos que no van a tardar en manifestarse y que lamentablemente van a perdurar muchos años o incluso toda una vida. Por tanto, ignorar la realidad, pensar que lo que me está ocurriendo es un problema de mi perspectiva errónea, va a demorar, va a diferir, va a mantener la situación en la que la víctima está postrada en ese lugar, en ese patíbulo de sufrimiento. Va a perpetuar las situaciones dolorosas, tóxicas, los procesos de victimización y por tanto mantiene un cierto status quo. Y aquí voy a un tema importante para este directo en esta noche, 22 horas 43 minutos, hora de España en directo, dando caña desde España. Hoy dando caña a los positivistas, a esos sacerdotes de la victimización secundaria, a esos partidarios del pensamiento masturbatorio, a esos perpetradores de las terapias Happy Flower, del coaching masturbatorio de ayer y hoy, de las fantasías animadas que pretenden instalar en la mente de sus clientes para hacerles superar la realidad con cargo a fantasías, a imaginaciones o a entelequias que deben aprender a construir en sus mentes. Y en directo, yo quería abordar precisamente cómo esta perspectiva positivista no es tan inocente. Claro que está causada por el desconocimiento, claro que está fundamentada en una flagrante y pasmosa falta de tecnología a la hora de saber curar el trauma o a la hora de saber acompañar y entrenar a verdaderas y auténticas víctimas. Me estoy refiriendo a los coaches, que a falta de tecnología también se apuntan a la moda fácil del pensamiento positivista. Sino que también este enfoque y esta cofradía positivista, con su intento de negar la realidad, consagra el orden, el statu quo, el dominio de los perpetradores sobre sus víctimas y el mantenimiento del statu quo de la matrix psicopática que, al final, se ve intacta, puesto que todo es un problema de perspectiva. De lo que se trata para curarse es de adoptar un postureo positivo, un fingimiento, una negación de tus verdaderas emociones que no solamente no va a causar tu curación, sino que sobre todo va a consagrar el orden vigente, el statu quo, el hecho de que los malos sigan perpetrando sus desmanes sin que nadie haga nada por impedirlo y sin que las víctimas siquiera imaginen
que pueden ser inocentes, que pueden hacer frente, que pueden salir de ahí. Por tanto, no es tan inocente, no es tan casual, sino entiendo que el pensamiento positivo está diseñado, entre otras cosas, por algunos más astutos, que están mucho más arriba, río arriba, que no se ven sus caras, que no sabemos sus nombres y apellidos, para mantener un mundo justo, pero sacrificial, aparentemente justo porque consagra el principio de que toda víctima no lo es, y que tan solo lo es de su propio déficit actitudinal, de sus malas actitudes, de su pensamiento incorrecto, incorrectamente negativo, y por tanto que bastará con que cambie su pensamiento para que cambie su realidad. Iñaki, ¿me preguntas sobre eso? Pues mira, no sabía la pregunta exactamente, si me habías lanzado la pregunta directamente. Por cierto, perdóname, estoy también leyendo algún comentario. Te voy a hacer un pequeño inciso aquí, me ha hecho gracia porque, aparte de Silvia Arauzo, gracias Silvia, es que me he quedado con el comentario de Isabela que dice, a ver, espérate que lo pongo aquí, dice que ser salmón es muy heavy. Bueno, pues es heavy, pero bueno, es una buena elección quienes quieren ir contra la Más corriente. vale ser salmón que ser mamón. Bueno, yo por lo menos prefiero ser un salmón. Además está más bueno que un mamón, ¿eh? Más rico. El salmón me gusta mucho. Bueno, pues yo aquí también, fíjate, sobre tu pregunta y sobre tu comentario, más que pregunta, era una especie de comentario, disertación o pensamiento. Aquí, fíjate, también rescato, y lo puedo hilar también con lo que estabas comentando. Era un comentario que ha hecho, lo he rescatado, fíjate que yo no tengo esa capacidad de poder leer y estar al tanto contestando esas preguntas, pero Adriana Forero, yo creo que Adriana se puede dar la vuelta a tu comentario. Dice, cofradía positivista está generando esta epidemia narcisista, o más bien el narcisismo está generando esta cofradía positivista. Son especie de elementos intercambiables, porque estamos viendo, como tú bien decías en este comentario, cómo cantidad de personas en las redes sociales, en YouTube, por ejemplo, los canales que hay gratuitos, me refiero de información gratuita en el sentido más peyorativo de la palabra, cómo lanzan afirmaciones, cómo lanzan comentarios, cómo lanzan de forma libre y sin tener, vamos, aparentemente claras las consecuencias que pueden acometer con esto, información que lo que hace es totalmente lo contrario a la ayuda, es revictimizar y echar más capas de porquería encima y más y más y más. Por tanto, es verdad que al final el postureo de esta sociedad, ese narcisismo imperante que muchas veces hemos hablado en el canal, que esta sociedad cada vez es más narcisista, claro que sí, es que es necesario ocultar, no, ¿para qué voy a decir que estoy triste, que me encuentro mal? Eso no está de moda, lo bueno es que soy súper guay, estoy fenomenal. Eso va generando, por supuesto, esa espiral, ¿no? Esa ascendente de que todo lo que es sufrir no es necesario comentarlo. El pensamiento positivo, Enrique, te invita a que si te sientes mal, te abandones, que te centres en la parte que se siente bien, que des la espalda a esa parte que no se encuentra bien, que encierres esa parte de ti que llora, que está triste, que la sepultes, que la reprimas, que esa parte que está enfadada o desesperada, la encierres en una mazmorra profunda y tires la llave al mar esperando que simplemente desaparezca un día y no verla nunca más, sin que ni siquiera puedas preguntarte los porqués, las causas de ese malestar. Se trata de superarlo a base de negarlo. Y, por supuesto, censurar, reprimir, hacer como que no existe, lo que hace es que esa energía, en lugar de disiparse, en lugar de pinchar ese yacimiento de tristeza, de odio, de resentimiento, se va acumulando y se hipoteca cada vez más energía del sistema psíquico para impedir que eso se manifieste. Por tanto, la víctima, además de estar sufriendo un verdadero desbordamiento emocional,
se ve obligada a contenerlo, a invertir todos los días ingentes caudales de energía para que eso no salga, porque está feo, está mal y sería culpable de una mala actitud si dejo que eso salga. Realmente esta imposición, porque yo creo que es una imposición social, que todo el mundo pues de alguna forma se deja arrastrar por ello, que ve que lo malo no está obligado a expresarse, solamente lo bueno. Lo podemos ver en todas partes, con las redes sociales, con el postureo de las redes sociales. Todo es simplemente superficial y se oculta cuando estas personas que se muestran en esos escaparates virtuales de las redes sociales. ¿Quién no encubre esas carencias, ese sufrimiento? Y simplemente lo que hace es, adornarlo con una cara, con un disfraz que nada tiene que ver con la realidad, que por dentro está sufriendo. Y que como no se va a resolver, como la sociedad impone además ese criterio de que todo es bueno, todo es fenomenal, no hace falta acometer lo malo, sino que simplemente lo bueno es lo que es válido, pues así nos va. Por eso darse la vuelta es lo difícil, porque la corriente es muy fuerte, no solamente a nivel de personal, sino a nivel social. Es tan fuerte que a veces muchas personas no saben cómo darse la vuelta. Parece que es una fuerza arrolladora. Por eso estamos nosotros, para hacerles ver la realidad, y que es una realidad dura, pero cuando se descubre, cuando se puede llegar a entender, es cuando realmente se descubre y se ve ese nuevo horizonte. Hay que hacer camino. Experimentar la tristeza, el duelo por la pérdida de una relación, incluso de una relación tóxica, experimentar rabia, tener ira. Recordemos lo que decimos en este canal hace ya casi 17 años, que la ira es el mejor antidepresivo que existe, es incompatible con la depresión. El culpabilizar por sentir esas emociones normales te quita el derecho a estar mal, te quita el derecho a sentir malestar emocional cuando este es un proceso normal cuando viene del trauma, y provoca lo que llamamos en psicología la evitación experiencial, el hecho de que evitando esas emociones legítimas se les da fuerza, se las potencia, se les da una entidad que terminan por desbordar, se generan rumiaciones, conductas obsesivas, se generan adicciones secundarias para poder sobrellevar esa dominación o represión, una distracción que busca el adicto para no tener que enfrentar ese mundo emocional tan feo, o que se le ha dicho que es tan inadmisible, tan horrendo. Se trata a estas personas como seres débiles, frágiles, patológicos, con un malestar inherente a sus vidas que vendría de algo que presuntamente es un rasgo interior, una condición, un pensamiento negativista o no suficientemente positivista. Todo esto es la práctica en la realidad de tantos que han pasado por estos enfoques positivistas y que han sufrido una visión reduccionista de la vida, pensando que ese mundo fácil, happy, que se les plantea es alcanzable. Ese mundo basado en fórmulas, en recetas de gurús fantásticos, para todos, por supuesto, recetas idénticas, iguales, sin hacer acepción, sin hacer ningún diagnóstico, por supuesto, sin valorar quién está al otro lado del proceso de victimización, por tanto, quién es el verdadero culpable de ese sufrimiento a la postre. Que sí, la víctima tiene obligación de superar, pero que no ha sido causado por su mala actitud, por su indolencia, ni por su estupidez, ni por un postureo victimista como se suele acusar falsamente a las víctimas del trauma. Por tanto, cuando estamos denunciando este pensamiento positivista, estos terapeutas positivos, al final estamos diciendo que en lugar de ser una solución, se convierten en una flagrante causa de agravamiento y de complicación y de un desbordamiento emocional que es propio y característico del trauma, sí, es verdad, pero que
con este enfoque al otro lado, enfrente, de quien debería ser parte de la solución, se convierte en un plus de trauma, en una carga suplementaria, en un aumento de esa vulnerabilidad y, por tanto, y aquí viene lo importante, en una garantía de que las cosas van a ser más difíciles para la víctima y más fáciles para el perpetrador. ¿No lo crees así, Enrique? Pues mira, vamos al origen de este ratito de charla que hemos tenido. Efectivamente, esa posición siempre beneficia a los de siempre, que es al victimario, a los que agreden, a los abusadores. Esta posición, lógicamente, deja a la víctima a merced de lo que el victimario quiera hacer, porque si es que se lo ha merecido, pues ya está. Es muy fácil decirlo así para no poder o no tener que ver la causa, porque tiene un origen y tiene una trayectoria, todo ese trauma que al final desemboca en eso. Y cuando muchos nos vienen a ver o cuando muchos sufren esas secuelas, esos problemas a veces son soluciones a otros problemas mucho más profundos. Hasta que no se solucione la primera causa, evidentemente lo periférico va a seguir manifestándose. Por tanto, claro que sí, hay que ahondar y hay que hacer ver a la persona que lo que decía al principio, que es ese descubrimiento, esa revelación de que cuando se le explica, se le hace entender a base de un proceso, pues depende en qué grado, ¿no? Laborioso, pues constante, etcétera, esa manifestación, ese descubrimiento de que efectivamente hay un origen, hay un proceso de victimización que ha habido ahí, que ha estado siempre ahí y que le han hecho creer lo contrario, es la gran revelación, el gran descubrimiento de tantas personas que por fin les da sentido todo lo que han vivido y entonces desde ahí pueden empezar a construir por fin o reconstruir la casa o construir por primera vez, porque muchas veces ni siquiera ha habido un hogar, ha habido un chamizo que ha protegido, que ha servido de cobertizo más que de hogar o de casa para esa persona que ha vivido toda su vida prácticamente cubierto de mugre, suciedad y que le han ido además echando más por el camino aquellos que, como tú bien dices, se suponía que eran parte de la solución y se han convertido en parte del problema y además que lo han recrudecido. La diferencia entre la aplicación de la voluntad, de la que hablamos en este canal abundantemente, la necesidad de movilizar la voluntad de la víctima para que ésta adopte los medios y remedios para poner pie en pared, para poner límites, para confrontar a sus perpetradores, para exigir el respeto a su derecho, a su dignidad y para, en su caso, por supuesto, practicar el contacto cero. Esa aplicación de la voluntad no es lo mismo que ese voluntarismo predicado por el positivismo, que consiste en simplemente negar el problema, imaginar que se ha superado e ignorar los sentimientos legítimos de dolor, de daño, de pérdida que ha sembrado el trauma en la esfera intrapsíquica de la víctima. Por tanto, ese voluntarismo, que parece lo mismo que aplicar la voluntad, es todo lo contrario. Deja a los pies de los caballos a la víctima en un momento crítico en que ésta debe entender lo que ocurre y debe entender lo crucial que es movilizar su voluntad, no cambiar de actitud, sino modificar las cosas que deben ser cambiadas en la realidad, no en la imaginación. Las conductas que deben encomendarse y desplegarse en la realidad y no meras actitudes mentales que se quedan en el mundo de lo inmaterial, de lo imaginado. Ese cambio de postura o de actitud mental tiene poco que ver con la eficacia que un coach de verdad debe exigir a su cliente, como es que aplique los medios y remedios para confrontar y para salir de ese infierno relacional. Y por tanto, que nadie se confunda cuando en este canal hacemos un llamamiento constante a la movilización de la voluntad, es decir, al pleno empleo de vuestro neocórtex prefrontal, que es la herramienta más evolucionada del universo, nuestra parte más evolucionada, donde está nuestra capacidad de querer hacer las cosas, de voluntad, nuestra memoria conceptiva, nuestros profundos conectores espirituales. La movilización de la voluntad lleva a un cambio real, no a un cambio mental de perspectiva, sino a un cambio efectivo y afectivo en el modo en que la víctima hasta ahora ha estado en indefensión
ha estado concediendo, ha estado en confusión, ha estado sin hacer nada, a un modo activo y protagonista en el que las víctimas, con pleno derecho a denominarse así, víctimas, sí, lo repetimos, pleno derecho a denominar víctima a quien lo es de forma objetiva, se convierten en protagonistas de su propia salida del problema. Es decir, movilizan los recursos, movilizan Roma con Santiago para conseguir salir de esa situación dolorosa y tóxica que es primera responsabilidad, sí, de las víctimas, salir de ellas, pero en base a cambios efectivos, modestos, humildes, que empiecen con pocas cosas, pero que puedan dar resultado a corto plazo y que puedan significar comenzar a ganar pequeñas batallas y romper esa indefensión en la que el mismo proceso traumático les ha instalado. Recordemos que la indefensión que aprendieron las víctimas no procede de una actitud derrotista previa, de un pensamiento negativista, de una distorsión en sus procesos mentales básicos, sino que procede del mismo trauma repetido, del trauma relacional ejercido en un entorno inescapable, donde las víctimas, insisto, que tienen pleno derecho a denominarse así, porque lo son, no porque ellas se pongan la etiqueta o alguien les ponga la etiqueta, sino porque en la realidad objetiva de los hechos, ese proceso de victimización existe, existió, a pesar de que se niegue, a pesar de que los perpetradores no lo quieran reconocer, a pesar de que los testigos mudos miren a otro lado, a pesar de que los amigos de Job quieran convenceros de que algo habréis hecho muy mal para merecerlo. A pesar de todo esto, lo más revolucionario que llevamos diciendo 17 años en este canal y muchos más años en los procesos de terapia con las víctimas, es que éstas son plena y totalmente inocentes del mal que se perpetra sobre ellas y que lo único que han hecho es intentar, a veces torpemente, a veces de un modo poco inteligente o de un modo pasivo o de un modo erróneo, sobrevivir del modo que sea a ese proceso de victimización. Pero analizados todos esos procesos, encontramos al final la última verdad, la revelación última y revolucionaria, que es siempre la inocencia técnica de la víctima. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.